Antes de comenzar esta historia que cambiará tu perspectiva sobre el amor y la traición, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias reales que tocan el corazón, que nos hacen reflexionar sobre la vida misma. Dale like si crees en las segundas oportunidades y acompáñame en este viaje emocional que estoy seguro te hará sentir que no estás solo en tus batallas. Había algo en la forma en que Lucía miraba su teléfono aquella tarde de marzo que debió alertar a Marcos desde el principio. Pero el amor, ese sentimiento ciego y testarudo, tiene la costumbre de convertir a los hombres más inteligentes en completos idiotas. Y Marcos Santillana era, sin duda alguna, un hombre inteligente. Arquitecto de profesión, 34 años recién cumplidos, con una empresa propia que facturaba cifras envidiables en el centro de Madrid. Pero frente a Lucía, frente a esa mujer de ojos verdes y sonrisa perfecta que había jurado amarlo hasta que la muerte los separara, Marcos era tan vulnerable como un niño. Llevaban casados 5 años de una relación que todos consideraban perfecta. Sus amigos los ponían como ejemplo, sus familias celebraban cada aniversario con champán y discursos emotivos sobre el amor verdadero. La casa que habían construido juntos en Las Rozas era el sueño de cualquier pareja. 3 plantas, jardín con piscina, garaje para 2 coches y una terraza desde donde se veía el atardecer cada tarde de verano. Marcos había diseñado cada rincón pensando en ella, en ellos, en el futuro que construirían juntos. Pero esa tarde de marzo, mientras preparaba la cena en la cocina de diseño italiano que había costado más de 40.000 euros, algo comenzó a desmoronarse. Lucía había llegado tarde de nuevo. Era la tercera vez en la semana, y cuando Marcos le preguntó por qué, ella respondió con esa voz cansada que últimamente usaba para todo. Reunión con proveedores, cariño. Ya sabes cómo es esto del mundo de la moda. Lucía era diseñadora de interiores y había abierto su propia boutique en Serrano hacía 2 años. El negocio iba viento en popa, o al menos eso decía ella. Marcos la había apoyado desde el primer día, invirtiendo dinero, contactos, tiempo, todo lo que un esposo enamorado hace por su mujer. Pero últimamente esas reuniones con proveedores se habían vuelto más frecuentes, más largas, más sospechosas. Aquella noche, después de cenar en un silencio incómodo que ninguno de los dos se atrevía a romper, Marcos se quedó despierto mientras Lucía dormía a su lado, o fingía dormir, porque su respiración no era la de alguien que descansa, sino la de alguien que espera. ¿Esperaba qué? ¿A que él se durmiera? ¿A que dejara de hacerle preguntas? A las 2 de la madrugada, el teléfono de Lucía vibró sobre la mesita de noche. Una vez, 2 veces, 3 veces. Marcos observó cómo su esposa, en un movimiento rápido y casi instintivo, agarraba el móvil y lo apretaba contra su pecho. Entonces sí abrió los ojos y lo miró. ¿No puedes dormir?, preguntó ella con una ternura que sonaba falsa. No, respondió Marcos. ¿Y tú? ¿Quién te escribe a estas horas? Nadie importante. Publicidad. Ya sabes cómo son estas empresas, pero Marcos sí sabía. Sabía que la publicidad no llega 3 veces seguidas a las 2 de la madrugada. Sabía que su mujer acababa de mentirle, y lo que es peor, sabía que ella sabía que él lo sabía. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Marcos comenzó a notar detalles que antes le parecían insignificantes. Lucía se duchaba apenas llegaba a casa, algo que nunca hacía antes. Cambiaba las contraseñas de su teléfono cada 2 días. Sonreía de forma extraña cuando tecleaba mensajes. Y lo peor de todo, hacía el amor con él con una pasión desesperada, como si estuviera tratando de compensar algo, de borrar alguna culpa invisible. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si la persona que amas se estuviera alejando pero no pudieras hacer nada para detenerla. Una tarde de abril, cuando la primavera madrileña comenzaba a llenar los parques de flores y parejas enamoradas, Marcos tomó una decisión. Contrataría a un investigador privado. Se sentía sucio solo de pensarlo, como si fuera el viso tu propia historia. Pero la duda es un veneno que corroe lentamente y él necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad lo destruyera. El investigador se llamaba Roberto Molina, un tipo de unos 50 años, barriga prominente, bigote espeso y ojos que habían visto demasiado de la peor cara de la humanidad. Su oficina estaba en un edificio viejo de lavapiés, escaleras estrechas, olor a tabaco y café rancio. Roberto le cobró 2.000 euros por adelantado y le prometió resultados en una semana. Mire, don Marcos, le dijo mientras encendía un ducado sin filtro, en este negocio he visto de todo.
Y créame, cuando le digo que el 90% de las veces, cuando alguien viene aquí con sospechas, las sospechas se confirman. ¿Está usted seguro de que quiere saber? Marcos asintió. Claro que estaba seguro, o eso creía. Durante esa semana intentó comportarse con normalidad. Besaba a Lucía por las mañanas, le preguntaba por su día, hacían planes para el fin de semana, pero por dentro se estaba muriendo. Cada sonrisa de ella era una daga, cada caricia una mentira, cada te quiero que salía de sus labios sonaba hueco, vacío, falso. El viernes por la noche Roberto lo llamó. Tenemos que hablar. Mañana, 11 de la mañana, mi oficina. Y venga preparado, don Marcos. Esto no le va a gustar nada. Marcos apenas pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, ese techo que él mismo había diseñado con molduras elegantes y una lámpara de cristal de Murano que le había costado 3.000 euros. Todo en esa casa era perfecto, todo excepto su matrimonio. A las 11 en punto del sábado, Marcos estaba sentado frente a Roberto, quien deslizó sobre el escritorio una carpeta marrón llena de fotografías. Marcos no quería abrirla, pero sus manos, con voluntad propia, lo hicieron. Primera foto, Lucía entrando a un hotel de 5 estrellas en Chamartín. Segunda foto, Lucía en la terraza de ese hotel, besándose con un hombre. Tercera foto, ese mismo hombre acariciando el rostro de su esposa. Cuarta foto, ambos entrando a una habitación. Quinta, sexta, séptima foto. Es Javier Mendoza, explicó Roberto con voz monótona, como si estuviera leyendo el menú de un restaurante. Empresario textil, 42 años, casado, 3 hijos. Su esposa es Cristina Mendoza, de la familia Mendoza, ya sabe, los de la construcción. Este tipo tiene más dinero que sentido común. Y por lo que he investigado, lleva más de 6 meses viéndose con su señora. 6 meses. Medio año de mentiras. Medio año de besos robados. Medio año en el que Marcos había sido el tonto que no veía lo evidente. Hay más, continuó Roberto, sacando otra carpeta. Resulta que la boutique de su esposa no va tan bien como ella dice. Está endeudada hasta las cejas. Y adivine quién ha estado pagando esas deudas. Javier Mendoza, susurró Marcos, sintiendo cómo se le revolvía el estómago. Exacto. Ese cabrón le ha estado metiendo dinero al negocio. Facturas falsas, transferencias a empresas fantasma. Todo muy bien montado. Su mujer y él tienen una red completa. Y no solo eso, Roberto hizo una pausa dramática, como si estuviera disfrutando del momento. La esposa de Mendoza también lo sabe. Cristina Mendoza no es ninguna tonta. Sabe que su marido tiene un amante, pero no sabe quién es. Todavía. Está moviendo sus propias fichas, contratando sus propios detectives. Esto, don Marcos, es una bomba de relojería que está a punto de explotar. Marcos sintió que el mundo se detenía. No era solo una infidelidad, era una trama completa, una red de mentiras, dinero sucio, engaños múltiples. Y él estaba en el centro de todo, como el protagonista idiota de una telenovela barata. ¿Alguna vez te has enterado de algo que cambió tu vida para siempre? Ese momento en que el piso desaparece bajo tus pies y ya nada vuelve a ser igual. Salió de la oficina de Roberto como un zombie. Condujo sin rumbo durante horas por las calles de Madrid. Pasó por el Retiro, por Gran Vía, por Malasaña. Veía parejas caminando de la mano y sentía rabia. Veía familias comiendo en terrazas y sentía envidia. Todo el mundo parecía tener una vida normal menos él. Cuando llegó a casa eran casi las 6 de la tarde. Lucía estaba en el salón, pintándose las uñas mientras veía una serie en Netflix. Levantó la vista y le sonrió. Hola, amor. ¿Dónde estabas? Te he llamado 1000 veces. Marcos la miró. Realmente la miró. Y por primera vez en 5 años no vio a la mujer de sus sueños. Vio a una extraña, a una mentirosa, a alguien que había compartido su cama mientras pensaba en otro. Tenemos que hablar, dijo con una voz que no reconocía como suya. Lucía dejó el esmalte de uñas sobre la mesa. Su expresión cambió. Por un segundo, solo un segundo, Marcos vio miedo en sus ojos. ¿De qué quieres hablar? De Javier Mendoza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía se puso pálida, sus manos comenzaron a temblar. Y entonces, haciendo lo que toda persona culpable hace cuando la descubren, trató de contraatacar. ¿Me has estado espiando?, gritó poniéndose de pie. ¿Cómo te atreves? ¿Quién diablos te crees que eres? Soy tu esposo, respondió Marcos con una calma que lo sorprendió, o al menos creía serlo. Marcos, yo puedo explicarlo. Adelante. Explícame cómo llevas 6 meses acostándote con otro hombre. Explícame cómo has estado usando su dinero para tapar las deudas de tu negocio. Explícame cómo has dormido a mi lado cada noche después de estar con él.
Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lucía, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración por haber sido descubierta. Tú no lo entiendes, sollozó. Tú con tu vida perfecta, tu empresa exitosa, tu dinero. Nunca has tenido que luchar por nada. Yo necesitaba ese apoyo. Javier me ayudó cuando tú estabas demasiado ocupado con tus proyectos. ¿Y la solución fue acostarte con él? La voz de Marcos subió de tono. ¿Esa fue tu manera de recibir apoyo? Me enamoré, gritó Lucía. ¿Vale? Me enamoré de él. No quería que pasara, pero pasó. Javier me entiende, me valora, me hace sentir especial. Javier está casado. Lo sé, y él va a dejar a su esposa. Ya lo tenemos todo planeado. Marcos se echó a reír, una risa amarga, dolorosa, llena de ironía. ¿Eso te dijo? ¿Que va a dejar a Cristina Mendoza, la heredera de uno de los imperios más grandes de España, madre de sus 3 hijos, para irse contigo? Lucía, por Dios, ¿tan ingenua eres? Él me ama, él te usa, y tú lo sabes. La discusión continuó durante horas. Gritos, acusaciones, llanto. Los vecinos probablemente escucharon todo, pero a Marcos no le importaba. Su vida, tal como la conocía, había terminado, y necesitaba que ella lo supiera. Finalmente, cuando ambos estaban exhaustos, Marcos dijo lo que tenía que decir. Quiero el divorcio. Lucía dejó de llorar. Lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Alivio? Está bien, dijo en voz baja. Si eso es lo que quieres, es lo que quiero. Y quiero que te vayas de esta casa. Ahora. Marcos, son casi las 10 de la noche. ¿A dónde voy a ir? A un hotel. Al apartamento de Javier. A casa de tu madre. No me importa. Pero no puedes quedarte aquí. Lucía subió las escaleras lentamente. Marcos escuchó cajones abriéndose, perchas moviéndose, la maleta siendo arrastrada. 20 minutos después, ella bajó con 2 maletas grandes y la miró por última vez. Lo siento. De verdad lo siento. Yo también, respondió Marcos. Siento haberte amado tanto. La puerta se cerró, y con ella 5 años de matrimonio se esfumaron como humo. Marcos se dejó caer en el sofá. No lloró. Todavía no. Estaba demasiado aturdido, demasiado en shock para procesar todo. Miró a su alrededor. La casa que había diseñado con tanto amor ahora le parecía un mausoleo vacío. Cada objeto, cada mueble, cada cuadro en la pared le recordaba a ella. Agarró su teléfono y llamó a su mejor amigo, Andrés. Tío, necesito que vengas. Ahora. Andrés llegó 30 minutos después con una botella de whisky y 2 vasos. No hizo preguntas. Simplemente se sentó junto a Marcos y sirvió 2 copas generosas. ¿Qué pasó? Preguntó finalmente. Y Marcos se lo contó todo. Cada detalle, cada foto, cada mentira. Andrés lo escuchó en silencio, apretando la mandíbula, moviendo la cabeza con incredulidad. Esa hija de puta, murmuró cuando Marcos terminó. Siempre me cayó mal, ¿sabes? Había algo en ella que no me cuadraba, pero nunca imaginé esto. Nadie lo imaginaba. Yo menos que nadie. ¿Y ahora qué vas a hacer? Marcos miró su copa de whisky. El líquido ámbar brillaba bajo la luz de la lámpara. No lo sé, tío. Sinceramente, no tengo ni puta idea. Pero en el fondo, una parte de él ya estaba planificando. Porque Marcos Santillana no era de los que se quedaban llorando eternamente. Era de los que se levantaban, se sacudían el polvo y seguían adelante. Y esta vez iba a asegurarse de que Lucía y Javier Mendoza supieran con quién se habían metido. Porque la historia apenas comenzaba. Y las mejores venganzas no se sirven frías, se sirven calculadas, inteligentes y devastadoras. ¿Tienes curiosidad por saber cómo continuó esta historia? ¿Crees que Marcos logró sobreponerse? Aún quedan muchos giros que te dejarán sin palabras. Los siguientes días fueron un infierno para Marcos. No dormía, apenas comía, y cuando lo hacía, todo le sabía a cartón. Se había tomado una semana libre en la empresa, diciéndoles a sus socios que tenía un asunto familiar urgente que resolver. No mentía del todo. Su familia estaba destruida, y el asunto era más urgente de lo que nadie podía imaginar. Andrés se quedó con él las primeras noches. Lo obligaba a comer, lo sacaba a caminar por el retiro, lo escuchaba cuando necesitaba hablar y guardaba silencio cuando Marcos solo quería ver whisky mirando el vacío. Era el tipo de amigo que todos necesitan cuando la vida te golpea en la cara sin avisar. Tío, necesitas un abogado, le dijo Andrés la tercera noche mientras cenaban comida china a domicilio. Y no cualquier abogado. Necesitas al mejor hijo de puta que puedas encontrar. Uno que destroce a Lucía en el juzgado. Marcos tenía razón. No podía quedarse paralizado en su dolor. Había que actuar. Y rápido. Al día siguiente llamó a Patricia Velasco, una abogada matrimonialista con fama de tiburón.
Su despacho estaba en Paseo de la Castellana, piso 15, vistas panorámicas de Madrid. Patricia era una mujer de unos 45 años, cabello corto y platinado, traje de Armani impecable y una mirada que podía congelar el infierno. Señor Santillana, dijo después de escuchar su historia completa, tiene usted un caso muy sólido, infidelidad comprobada, fotografías, investigación privada. En España, aunque el divorcio sea de mutuo acuerdo, esto nos da ventaja para la liquidación de bienes. Quiero que se quede sin nada, dijo Marcos, sorprendiéndose a sí mismo por la frialdad de su voz. Esa casa la diseñé yo. Cada euro que se invirtió salió de mi bolsillo. Ella no merece nada. Patricia lo miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me gusta su actitud, pero debo advertirle, esto puede ponerse feo, muy feo. Si ella contrata a un buen abogado, intentarán sacarle todo lo que puedan. Las deudas de su boutique, por ejemplo. Podrían argumentar que usted, como esposo, tiene responsabilidad solidaria en esas deudas. ¿Y es cierto? Depende de cómo estén estructuradas. Por eso necesito que me traiga todos los documentos financieros de su matrimonio. A cuentas bancarias, inversiones, escrituras, contratos. Todo. Marcos salió del despacho con una lista de documentos que necesitaba recopilar y una sensación extraña en el pecho. No era alivio exactamente. Era más bien determinación. Patricia tenía razón. Esto iba a ponerse feo, pero él estaba listo para pelear. Esa noche, mientras revisaba los papeles en su estudio, encontró algo que le heló la sangre. Una carpeta que Lucía guardaba en su escritorio en el segundo cajón, debajo de unas revistas de decoración. Dentro había extractos bancarios de una cuenta que Marcos no conocía, una cuenta a nombre de Lucía Romero Santillana, con movimientos extraños, depósitos de 5.000 euros aquí, 10.000 allá, 20.000 más adelante, todos provenientes de empresas textiles que Marcos reconoció como subsidiarias del imperio de Javier Mendoza. Pero lo que realmente lo dejó sin aire fue un contrato. Un maldito contrato firmado hacía 3 meses en el que Lucía se comprometía a vender su participación en un terreno que ambos habían comprado juntos en Marbella. Un terreno valorado en más de $500,000 y lo estaba vendiendo por la mitad de su precio a una empresa llamada Inversiones del Sur SL, cuyo administrador único era Javier Mendoza. Hija de puta, susurró Marcos. No solo lo había engañado, no solo le había mentido durante meses, estaba robándole, literalmente moviendo activos matrimoniales para beneficiar a su amante. Esto ya no era solo infidelidad, era fraude, y Marcos iba a asegurarse de que pagara por ello. Tomó fotos de todo con su móvil y se las envió a Patricia con un mensaje. Urgente, encontré esto. Llámame mañana a primera hora. A las 8 de la mañana siguiente su teléfono sonó. Señor Santillana, la voz de Patricia sonaba excitada, algo raro en ella. Esto es oro puro. Con esta evidencia podemos no solo ganar el divorcio, podemos hundirla. Esto es apropiación indebida de bienes gananciales. Podría enfrentar cargos criminales. ¿En serio? Completamente. Voy a presentar una demanda de nulidad de esa venta y voy a solicitar medidas cautelares para congelar todas las cuentas a nombre de su esposa. Esto se acabó, señor Santillana. Su esposa acaba de perder la partida. Marcos colgó sintiéndose extraño. Debería estar feliz, victorioso, satisfecho. Pero solo sentía vacío, porque ganar una batalla legal no devolvía los 5 años perdidos. No borraba las noches que había pasado haciendo el amor con una mujer que pensaba en otro. No sanaba la herida en su orgullo, en su corazón, en su alma. Pero había algo más que estaba planeando, algo que Patricia no necesitaba saber, porque Marcos había decidido que si iban a jugar sucio, él también sabía jugar. Llamó a Roberto, el investigador. Necesito que investigues algo más, le dijo. Quiero saber todo sobre Cristina Mendoza. Todo. Su rutina, sus amigos, sus cuentas, sus debilidades. Y quiero saber exactamente dónde está Javier Mendoza en cada momento del día. ¿Va a hacer lo que creo que va a hacer? Preguntó Roberto con un tono de admiración. Voy a darle a la señora Mendoza exactamente lo que necesita saber sobre su marido, con pruebas, con nombres, con direcciones. Y voy a ver cómo Javier Mendoza pierde todo lo que tiene. Me gusta cómo piensa, don Marcos. Le tendré todo listo en 3 días. Y así, mientras Patricia trabajaba en el frente legal, Marcos preparaba su propio movimiento en el tablero. No era venganza, o tal vez sí lo era, pero sentía que era lo justo. Si Javier Mendoza podía destruir su matrimonio, él podía destruir el de Mendoza. Ojo por ojo. 3 días después, Roberto le entregó un dossier completo sobre Cristina Mendoza.
La mujer era fascinante, 40 años, heredera de la fortuna Mendoza, presidenta de 3 fundaciones benéficas, miembro de la alta sociedad madrileña. Pero según Roberto, no era ninguna tonta. Sabía que su marido la engañaba. Lo había sabido durante años, pero nunca había tenido pruebas concretas, y en su círculo social las apariencias lo eran todo. No podía divorciarse basándose en rumores. Tiene un asistente personal, explicó Roberto. Se llama Carmen Aguirre. Y según mis fuentes, Carmen odia a Javier Mendoza con toda su alma. Aparentemente él intentó propasarse con ella en una cena de empresa hace 2 años. Ella lo rechazó, pero desde entonces lo tiene en la mira. Si alguien puede hacer llegar información a Cristina Mendoza de manera discreta, es Carmen. Marcos sonrió. Perfecto. Preparó un sobre Manila con copias de todas las fotografías de Lucía y Javier, los extractos bancarios, los documentos del terreno en Marbella y una carta anónima que decía simplemente: su marido lleva 6 meses con Lucía Romero. Han estado desviando dinero de las empresas familiares. Pensé que debía saberlo. Un amigo. ¿Alguna vez has sentido que estabas haciendo lo correcto aunque todos te dijeran que estaba mal? Ese momento en que decides que ya no vas a ser la víctima sino el que toma el control. Le pagó a un mensajero para que entregara el sobre directamente en las manos de Carmen Aguirre en las oficinas de la Fundación Mendoza. Y luego esperó. No tuvo que esperar mucho. 2 días después, Madrid explotó. La noticia salió en todos los periódicos de sociedad. Cristina Mendoza solicita el divorcio de Javier Mendoza tras descubrir infidelidad y malversación de fondos. Los detalles eran jugosos. Cristina no solo había pedido el divorcio, había congelado todas las cuentas bancarias de Javier, había iniciado una auditoría interna en todas sus empresas y había contratado al bufete más caro de España para despellejarlo en los tribunales. Javier Mendoza, el empresario textil intocable, estaba acabado. En cuestión de horas, sus socios comerciales comenzaron a distanciarse. Los bancos llamaron sus préstamos. Y lo mejor de todo, Lucía se quedó sin su salvador de armadura brillante. Marcos recibió la primera llamada de Lucía esa misma noche. Había bloqueado su número, pero ella llamó desde otro teléfono. ¿Fuiste tú?, gritó histérica. ¿Fuiste tú quien le dijo a Cristina Mendoza? No sé de qué hablas, respondió Marcos con calma, pero me alegra saber que la justicia existe. Marcos, por favor, Javier lo ha perdido todo, todo. Su esposa lo va a dejar en la calle. Y yo tengo deudas enormes. Si no me ayudas, voy a perder la boutique. ¿Y crees que me importa? Tú te acostaste con otro hombre durante 6 meses. Tú intentaste robarme vendiendo nuestro terreno. ¿Y ahora quieres que te ayude? Marcos, por lo que más quieras. No. La respuesta es no. Y no vuelvas a llamarme. Mi abogada se encargará de todo lo demás. Colgó sintiéndose extrañamente satisfecho. No era felicidad, todavía le dolía todo, pero al menos ahora el dolor tenía sentido. Al menos ahora sentía que había recuperado algo de control sobre su vida. Los siguientes meses fueron una vorágine legal. Patricia trabajó su magia en los juzgados. La venta del terreno fue anulada. Las cuentas de Lucía fueron congeladas. Y cuando finalmente llegaron al acuerdo de divorcio, Marcos se quedó con todo: la casa, los coches, las inversiones. Lucía salió con nada más que las deudas de su boutique y una reputación destruida. Javier Mendoza no corrió mejor suerte. Cristina lo despellejó vivo en el divorcio. Se quedó con el 80% de sus activos, la custodia completa de los hijos y una orden de alejamiento. El hombre, que había sido un titán de la industria textil, ahora vivía en un apartamento de 2 habitaciones en Vallecas, tratando de reconstruir su vida desde cero. Y Lucía, bueno, Lucía terminó cerrando su boutique. Las deudas la ahogaron. Tuvo que mudarse de vuelta con su madre a un piso en Carabanchel. Javier, por supuesto, desapareció de su vida en cuanto el dinero se acabó. Las promesas de amor eterno se evaporaron junto con su cuenta bancaria. Pero la historia de Marcos estaba lejos de terminar, porque mientras el divorcio seguía su curso, algo inesperado sucedió. Una tarde de julio, mientras tomaba un café en una terraza de Malasaña, una mujer se le acercó. Era alta, cabello castaño con mechas rubias, ojos azules intensos y una sonrisa que iluminaba su rostro. ¿Marcos Santillana?, preguntó con voz suave. Marcos la miró confundido. Sí, soy yo. ¿Nos conocemos? No personalmente, pero sí por referencias. Me llamo Elena Cortés, soy arquitecta paisajista. Trabajamos juntos hace 3 años en el proyecto del Centro Comercial de Alcorcón.
Aunque tú probablemente no me recuerdes, yo era parte del equipo junior. Marcos hizo memoria. Vagamente recordaba a una chica tímida que había presentado un diseño brillante para los jardines del proyecto. Elena, sí, ahora recuerdo. Tu diseño fue increíble. Ella se sonrojó levemente. Gracias. Mira, sé que es un poco atrevido de mi parte, pero puedo sentarme solo un momento. Marcos asintió, intrigado. Elena se sentó y lo miró directamente a los ojos. Sé por lo que has pasado, dijo. Madrid es pequeño, especialmente en nuestro sector. La gente habla, y quiero que sepas que lo siento mucho. Nadie merece algo así. Es complicado, respondió Marcos, sin saber muy bien qué decir. Lo sé, por eso vengo a proponerte algo profesional. Hay un proyecto en Barcelona, un complejo residencial enorme. Necesitan un arquitecto principal y un paisajista. El dinero es excelente, el proyecto es ambicioso y... Bueno, pensé en ti. Pensé que tal vez te vendría bien cambiar de aires. Marcos la miró sorprendido. ¿Por qué yo? Hay cientos de arquitectos mejores, porque eres el mejor con el que he trabajado y porque creo que mereces una segunda oportunidad. No en el amor, todavía no, sino en la vida. Un nuevo proyecto, una nueva ciudad, una nueva perspectiva. Algo en la forma en que Elena hablaba, en su sinceridad, en su mirada limpia y directa, tocó algo en Marcos, algo que había estado dormido durante meses. ¿Cuándo empezaría el proyecto? En 2 meses. Tiempo suficiente para que cierres todos tus asuntos aquí. Marcos tomó un sorbo de su café, pensando, Barcelona. Un nuevo comienzo. Lejos de Madrid, lejos de los recuerdos, lejos de Lucía. Está bien, dijo finalmente. Cuenta conmigo. La sonrisa de Elena fue deslumbrante. Perfecto. Te enviaré todos los detalles por email. Y Marcos, esto va a ser bueno, lo presiento. Cuando Elena se fue, Marcos se quedó en la terraza mirando el movimiento de la calle. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la esperanza. No era felicidad. Todavía no. Pero era un comienzo. Esa noche llamó a Andrés y le contó todo. Tío, ¿Barcelona? Dijo su amigo. Joder, eso está lejos. Exactamente por eso. Necesito distancia. Necesito empezar de nuevo. ¿Y qué pasa con la empresa aquí? Mis socios pueden manejarla. Yo supervisaré desde allá. La tecnología existe para eso. ¿Y esa Elena? Preguntó Andrés con un tono pícaro. ¿Está buena? Marco se rió. Es guapa. Pero no estoy pensando en eso. Ahora mismo solo quiero trabajar, recuperarme, ser yo mismo otra vez. Me parece bien, tío. Me parece muy bien. Solo prométeme una cosa. ¿Qué? Que cuando estés listo para volver a amar, lo hagas con todo. No dejes que Lucía te convierta en un cínico amargado. Lo prometo, dijo Marcos, y mientras colgaba el teléfono mirando por la ventana de su casa vacía, supo que estaba diciendo la verdad. Lucía le había hecho daño, pero no iba a permitir que ese daño lo definiera para siempre. La vida continuaba, y él iba a seguir adelante. 2 meses después, Marcos estaba en un tren AVE rumbo a Barcelona con 2 maletas, su portátil y un sentimiento extraño en el pecho que se parecía peligrosamente al optimismo. Había dejado Madrid atrás. La casa estaba alquilada a una pareja de diplomáticos japoneses que pagaban una fortuna mensual. Sus socios en la empresa habían aceptado el arreglo con una mezcla de preocupación y apoyo, y Andrés le había hecho prometer que lo visitaría al menos una vez al mes. El apartamento que había alquilado en Barcelona estaba en el Eixample, cerca del Paseo de Gracia. Un segundo piso con balcones que daban a la calle, techos altos con molduras modernistas y mucha luz natural. No era tan grande como su casa de Madrid, pero era perfecto para empezar de nuevo. Sin recuerdos, sin fantasmas, sin Lucía. Elena lo recibió en la estación de Sanz con una sonrisa enorme y 2 cafés para llevar, dijo entregándole uno de los cafés. ¿Listo para conocer el proyecto? Más que listo, respondió Marcos, sorprendiéndose a sí mismo porque era verdad. El proyecto era incluso más ambicioso de lo que le había descrito. Un complejo residencial de lujo en la zona de Diagonal Mar con vistas al Mediterráneo, espacios verdes innovadores, tecnología sostenible y un diseño que mezclaba lo tradicional catalán con lo ultramoderno. El presupuesto era de 50 millones de euros y tenían 18 meses para completarlo. Durante las primeras semanas, Marcos sumergió en el trabajo como un hombre que se ahoga, se aferra a un salvavidas. Llegaba a la oficina a las 7 de la mañana y se iba a las 10 de la noche. Dibujaba planos, supervisaba al equipo, negociaba con contratistas, resolvía problemas. Y por primera vez en meses dormía sin pesadillas. Elena resultó ser una compañera de trabajo extraordinaria.
Era meticulosa, creativa, tenía un ojo increíble para los detalles y, lo más importante, entendía cuando Marcos necesitaba espacio y cuando necesitaba compañía. Nunca preguntaba por su divorcio, nunca lo presionaba para hablar de sus sentimientos, simplemente estaba ahí, trabajando a su lado, haciendo comentarios ingeniosos que lo hacían reír. Una tarde de octubre, mientras revisaban los planos del área de piscinas en la oficina, Elena dijo algo que lo tomó por sorpresa. Sabes, cuando te propuse este proyecto no fue solo por tus habilidades profesionales. Marcos levantó la vista de los planos. ¿Ah, no? No. Fue porque hace 3 años, cuando trabajamos juntos en Alcorcón, fuiste la única persona que tomó en serio mis ideas. Todos los demás me veían como la niña junior que no tenía experiencia. Pero tú escuchaste mi propuesta, la mejoraste y la presentaste al cliente dándome todo el crédito. Ese día decidí que si alguna vez tenía la oportunidad de devolverte el favor, lo haría. Marcos se quedó en silencio, recordando. Era cierto, el diseño de los jardines había sido brillante y él simplemente había reconocido el talento cuando lo vio. Solo hice lo correcto, dijo finalmente. Exacto. Y ahora yo estoy haciendo lo correcto, dándote la oportunidad de rehacer tu vida, de recordar quién eres cuando no estás definido por una relación fallida. Esas palabras resonaron en Marcos durante días, porque Elena tenía razón. Durante 5 años se había definido como el esposo de Lucía, y cuando ese título desapareció, se sintió perdido. Pero ahora, trabajando en algo que amaba, rodeado de gente que lo valoraba por su talento y no por su estado civil, estaba empezando a recordar quién era Marcos Santillana antes de conocer a Lucía, y le gustaba lo que estaba descubriendo. Los meses pasaron volando. El proyecto avanzaba a un ritmo impresionante. Para diciembre ya tenían los cimientos completos y la estructura de los primeros edificios comenzaba a tomar forma. Los inversores estaban encantados, el equipo trabajaba como una máquina bien engrasada y Marcos se había ganado el respeto de todos en Barcelona. Pero lo más importante era algo que él apenas notaba. Estaba sonriendo otra vez, genuinamente, sin forzarlo. Se despertaba con ganas de trabajar, salía a correr por la Barceloneta los fines de semana, había hecho amigos nuevos en su edificio y había dejado de revisar compulsivamente las redes sociales de Lucía para ver qué estaba haciendo. De hecho, cuando Andrés lo visitó en Navidad, lo primero que le dijo fue: Tío, te ves diferente, más ligero, como si te hubieran quitado un peso de encima. Me siento diferente, admitió Marcos mientras cenaban en un restaurante del barrio gótico. No voy a mentir y decir que ya no me duele. A veces todavía pienso en ella, en lo que pasó, en cómo pude ser tan ciego, pero ya no me consume. Ya no soy solo el tipo al que engañaron. Soy Marcos otra vez. Andrés levantó su copa de vino. Brindo por eso, y brindo porque encuentres a alguien que realmente te merezca. Marcos chocó su copa con la de su amigo, pero no dijo nada, porque la verdad era que no estaba buscando a nadie. Todavía no. Primero necesitaba terminar de reconstruirse a sí mismo. Pero la vida tiene una forma curiosa de darte lo que necesitas justo cuando dejas de buscarlo desesperadamente. En febrero, el equipo organizó una cena de celebración por haber completado el 40% del proyecto. Fueron a un restaurante en la Villa Olímpica, con vistas al mar, comida excelente y un ambiente relajado. Marcos estaba sentado junto a Elena y por primera vez en meses realmente la miró. No como a una colega, sino como a una mujer. Elena era hermosa, sí, pero no de esa manera obvia y calculada que había tenido Lucía. Su belleza era natural, sin pretensiones. Se reía con ganas, hablaba con pasión sobre su trabajo, trataba a todos con respeto y amabilidad. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Marcos esa noche, él vio algo ahí que lo hizo sentir, esperanzado. Después de la cena, mientras caminaban por el paseo marítimo, Elena se detuvo y lo miró. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro, respondió Marcos. ¿Estás bien? De verdad, no solo la versión que le cuentas a todo el mundo. ¿Estás bien? Marcos pensó la respuesta cuidadosamente. Estoy mejor, mucho mejor que hace 6 meses. Todavía hay días difíciles, momentos en los que me pregunto qué hice mal, en qué fallé, pero cada vez son menos frecuentes. Y por primera vez puedo imaginar un futuro sin ese dolor constante. Me alegra oírlo, dijo Elena con una sonrisa suave, porque creo que mereces ser feliz, completamente feliz, con alguien que te valore, que te respete, que te ame de la forma en que mereces ser amado. Hubo un silencio cómodo entre ellos. El sonido de las olas rompiendo en la playa llenaba el aire. ¿Y tú? Preguntó Marcos.
¿Por qué una mujer como tú está soltera? Elena se rió. ¿Quién dice que estoy soltera? Marcos sintió una punzada de decepción que lo sorprendió. Oh, ¿yo? Asumí. Estoy bromeando, dijo Elena. Sí estoy soltera. Y la razón es simple. He estado esperando a que cierto arquitecto terco y brillante se diera cuenta de que soy perfecta para él. Marcos se quedó helado. ¿Había escuchado bien? ¿Hablas en serio? Completamente. Mira, Marcos, sé que todavía estás sanando. Sé que no estás listo para una relación seria. Y está bien. No te estoy presionando. Solo quiero que sepas que cuando estés listo, si estás listo, yo estaré aquí. Porque me gustas. Me has gustado desde hace 3 años. Y estos meses trabajando contigo solo han confirmado lo que ya sabía. Eres exactamente el tipo de hombre con el que quiero estar. Marcos no supo qué decir. Su corazón latía con fuerza. Una parte de él quería salir corriendo, protegerse, evitar el riesgo de volver a ser herido. Pero otra parte, una parte más valiente, quería dar el salto. Yo no sé si estoy listo, dijo honestamente. No quiero hacerte daño si resulta que todavía estoy demasiado roto. No estás roto, respondió Elena con firmeza. Estás herido. Hay una diferencia. Las heridas sanan y yo tengo paciencia. Esa noche Marcos no durmió. Se quedó en su balcón de las luces de Barcelona pensando. Elena era maravillosa, era inteligente, divertida, hermosa, talentosa. Y lo más importante, era honesta. No había juegos, no había manipulaciones, no había mentiras, solo sinceridad pura y cruda. ¿Te has encontrado alguna vez en ese punto donde tienes que decidir entre proteger tu corazón o arriesgarte otra vez a ser feliz? A la mañana siguiente llegó temprano a la oficina. Elena ya estaba ahí, como siempre, revisando los planos de la zona de jardines. Marcos se acercó a su escritorio con 2 cafés. Buenos días, dijo entregándole uno. Buenos días, respondió ella con una sonrisa cautelosa. Sobre lo de anoche, comenzó Marcos. No tienes que decir nada. De verdad, fui demasiado directa y... Quiero intentarlo, la interrumpió. No sé si estoy completamente listo. Probablemente tenga momentos difíciles, inseguridades, miedos estúpidos, pero quiero intentarlo. Contigo. Porque eres increíble y porque me haces sentir esperanzado. Y hace mucho que no sentía eso. La sonrisa de Elena iluminó toda la oficina. Podemos ir despacio, dijo, sin presiones, solo dos personas conociéndose, disfrutando de la compañía del otro. Me parece perfecto, y así comenzó algo nuevo, no con fuegos artificiales ni declaraciones dramáticas, simplemente con dos personas que decidieron darse una oportunidad. Los siguientes meses fueron diferentes, buenos diferentes. Marcos y Elena salían a cenar después del trabajo, pasaban los domingos explorando Barcelona, visitaban museos, hacían picnics en el Parque Güell, y poco a poco, sin que Marcos se diera cuenta exactamente de cuándo sucedió, se enamoró. Pero este amor era distinto, no era la pasión ciega e impulsiva que había sentido por Lucía. Era algo más profundo, más sólido, más real. Era despertarse cada mañana y sentirse agradecido de que Elena existiera. Era reírse juntos de cosas tontas. Era poder hablar de todo y de nada. Era sentirse seguro, valorado, amado por quien realmente era. En junio, cuando el proyecto estaba casi completo, Marcos invitó a Elena a pasar un fin de semana en Sitges. Alquilaron una casa pequeña frente al mar y pasaron 2 días perfectos, nadando, comiendo paella, caminando por las calles empedradas del pueblo. La última noche, mientras veían el atardecer desde la terraza, Marcos tomó la mano de Elena. Gracias, dijo. ¿Por qué? Preguntó ella, sorprendida. Por esperarme, por ser paciente, por mostrarme que no todo el amor termina en traición, por enseñarme a confiar otra vez. Elena se acercó y lo besó suavemente. No me agradezcas. Amar a alguien no es un favor, es una elección, y yo te elijo todos los días. Marco sintió que algo dentro de él, algo que había estado roto desde aquella noche de marzo cuando descubrió la infidelidad de Lucía, finalmente sanaba. No completamente. Probablemente siempre quedaría una cicatriz, pero ya no dolía, ya no sangraba. En agosto, el proyecto fue inaugurado con gran fanfarria. Los inversores estaban extasiados, la prensa arquitectónica alabó el diseño y Marcos y Elena recibieron ofertas de trabajo de toda Europa. Pero decidieron quedarse en Barcelona, abrir su propia firma juntos, construir algo propio. Una tarde de septiembre, exactamente un año después de haber llegado a Barcelona, Marcos recibió un mensaje de un número desconocido. Era Lucía. Hola Marcos. Sé que no tengo derecho a escribirte, pero quería que supieras que lo siento. De verdad, perderte fue el mayor error de mi vida. Si pudiera volver atrás... Bueno, no puedo. Solo quería que lo supieras.
Espero que seas feliz. Marcos leyó el mensaje 2 veces, esperó sentir algo, rabia, dolor, satisfacción, pero lo único que sintió fue indiferencia. Lucía era parte de su pasado, un capítulo cerrado, ya no tenía poder sobre él. Le mostró el mensaje a Elena, quien lo leyó y simplemente dijo, ¿vas a responder? No lo sé. ¿Debería? Solo si sientes que necesitas cerrar ese círculo. Marcos pensó durante un momento, luego escribió, Lucía, te deseo lo mejor, de verdad. Espero que encuentres lo que buscas, pero ese capítulo está cerrado para mí. Soy feliz ahora, genuinamente feliz, y te agradezco por ello, porque si no hubiera pasado lo que pasó, nunca habría llegado a donde estoy ahora. Cuídate. Envió el mensaje y bloqueó el número. No con rabia, sino con paz. Esa noche, durante la cena, Elena levantó su copa de vino. ¿Por qué brindamos? Preguntó Marcos. Por las segundas oportunidades, por los finales que son en realidad comienzos, por encontrar el amor justo cuando dejamos de buscarlo. Marcos chocó su copa con la de ella, y por las traiciones que resultan ser bendiciones disfrazadas. Elena se rió. Esa es muy profunda, pero cierta, y tenía razón, porque si Lucía no lo hubiera traicionado, Marcos nunca habría ido a Barcelona. Nunca habría redescubierto su pasión por la arquitectura. Nunca habría conocido la versión de sí mismo que era más fuerte, más sabio, más completo. Y nunca habría encontrado a Elena, una mujer que lo amaba no a pesar de sus cicatrices, sino incluyéndolas, aceptándolas como parte de quien era. La vida es curiosa así. A veces el peor día de tu vida es el que te lleva al mejor año. A veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y a veces la persona que te rompe el corazón es la que te obliga a reconstruirte en alguien mejor. 6 meses después, en una pequeña ceremonia en la playa de la Barceloneta, con solo sus amigos más cercanos como testigos, Marcos le propuso matrimonio a Elena, no con un anillo de 5 quilates ni con un espectáculo elaborado. Simplemente le preguntó si quería construir una vida juntos. Y ella, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba el mundo entero, dijo que sí. Andrés, que había viajado desde Madrid para estar presente, abrazó a Marcos con fuerza después de la propuesta. Tío, estoy tan orgulloso de ti. Mira qué lejos has llegado. Gracias por no dejarme solo cuando todo se derrumbó, respondió Marcos. Para eso están los hermanos, dijo Andrés, y Elena es perfecta para ti. De verdad. Esta vez encontraste a la indicada, y Marcos sabía que tenía razón. Elena era la indicada. No porque fuera perfecta, sino porque eran perfectos juntos, porque se elegían todos los días, porque el amor que compartían estaba construido sobre honestidad, respeto, confianza y amistad. La boda se celebró un año después en una masía catalana, rodeada de viñedos y montañas. Fue simple, elegante, llena de amor y risas. Y cuando Marcos vio a Elena caminando hacia él con ese vestido blanco sencillo que la hacía parecer un ángel, supo con absoluta certeza que todo lo que había pasado, todo el dolor, toda la traición, toda la oscuridad, había valido la pena si lo llevaba a este momento. Durante su discurso en la recepción, Marcos dijo algo que hizo llorar a la mitad de los invitados. Hay un dicho que dice que el amor te encuentra cuando dejas de buscarlo, pero yo creo que es más que eso. El amor verdadero te encuentra cuando finalmente aprendes a amarte a ti mismo primero. Cuando dejas de necesitar a alguien para sentirte completo y empiezas a querer compartir tu completitud con otro ser completo. Elena no me completó. Yo ya estaba completo cuando la encontré. Ella simplemente me acompañó en mi camino y yo acompañé el suyo, y juntos decidimos crear algo nuevo, algo hermoso, algo real. ¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida finalmente tiene sentido? Ese momento en que todas las piezas encajan y entiendes por qué tuviste que pasar por todo lo que pasaste. 2 años después del divorcio, Marcos Santillana era un hombre completamente diferente, más fuerte, más sabio, más feliz. Su empresa en Barcelona prosperaba. Su matrimonio con Elena era sólido y amoroso, y lo más importante, había aprendido las lecciones que la vida le había enseñado de la forma más dura. Aprendió que la traición dice más de quien traiciona que de quien es traicionado. Aprendió que el dolor es temporal, pero el crecimiento que viene después es permanente. Aprendió que a veces necesitas perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente vale la pena. Y aprendió que el amor verdadero no es fuego artificial y pasión ciega, sino elección diaria, compromiso constante y respeto mutuo. En cuanto a Lucía,
Marcos supo por amigos comunes que finalmente había cerrado todas sus deudas trabajando como empleada en una tienda de decoración. Javier Mendoza había desaparecido del mapa social de Madrid, arruinado y solo. Y Cristina Mendoza había rehecho su vida maravillosamente, casándose con un diplomático francés y mudándose a París. La justicia, pensó Marcos, a veces llega de las formas más inesperadas. Y mientras cenaba con Elena una noche en su apartamento de Barcelona, con su perro Golden Retriever durmiendo a sus pies y planes de expandir su firma a Valencia, Marcos se dio cuenta de algo fundamental. Había perdonado. No porque Lucía lo mereciera, sino porque él merecía ser libre. Libre del resentimiento, libre de la amargura, libre para amar sin miedo. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, interrumpiendo sus reflexiones. En lo afortunado que soy, respondió Marcos, tomando su mano, en cómo la peor cosa que me pasó terminó llevándome a la mejor. Elena sonrió. La vida es sabia, ¿verdad? Nos da exactamente lo que necesitamos, justo cuando estamos listos para recibirlo. Y tenía toda la razón del mundo. Porque a veces las traiciones son bendiciones disfrazadas. A veces tienes que caer para aprender a volar. Y a veces el final de una historia es simplemente el comienzo de otra mucho mejor. Fin.